está por llegar. Quiero que busque su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Ya usted conoce la serie. Estamos quebrantando, confrontando, aprendiendo a derrotar un espíritu tan malo, tan feo, tan asqueroso, tan terrible, maligno como es el miedo, como es el temor. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15, por favor. Cuando lo tiene me regalan un amén, gloria a Jesús. Romanos 8:15. Dígale al hermano que está a la par, dígale, abra su corazoncito. Dígale que papito le va a hablar. Papá Dios es el que le va a hablar, gloria a Dios. En Romanos capítulo 8, en el versículo 15, dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Levante la mano conmigo, manténgase confesando todo lo que vamos a declarar. Levante la mano conmigo, diga: yo soy libre de toda esclavitud. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, otra vez en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba, Padre. Es mucho el material que tenemos que ver hoy. Diga conmigo: el miedo, más fuerte, diga: el miedo es el arma del enemigo. Diga: pero la fe es una fuente de poder en Dios. Hemos hablado sobre los reinos que se contraponen, que son opuestos los unos de los otros. Y la semana pasada estuvimos hablando de cómo el método de Dios, que es la fe, versus pelea, confronta el método del enemigo, que lógicamente es el miedo. ¿Cómo se activa la fe, pastor? ¿Cómo se activa la fe? De manera rápida. En Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Cómo se activa la fe? ¿Cómo yo recibo fe, pastor? Sabiendo que vivimos en un mundo de malas noticias, vivimos en un mundo de cosas tristes, de cosas fuertes, desgracias van, desgracias vienen. ¿Cómo podemos vivir, pastor? Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. La fe viene ¿cómo? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Diga conmigo: la fe me viene por la palabra. Levante la mano, diga: la fe me viene por la palabra. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, y si usted presta atención, será más patente, tomará más vida lo que estamos hablando, porque usted va a inclinar su oído de la misma manera que Dios inclina su oído al clamor de su pueblo, que de la misma manera usted pueda inclinar el oído a lo que Dios le va a hablar a través de la palabra. La fe viene por el oír la palabra, pero el miedo, escúchenme bien, el miedo viene por oír las palabras del mundo. Y las palabras del mundo son dadas por un mentiroso y por un engañador que se llama Satanás. Él es el padre, dice la Biblia, ¿de qué? De toda mentira. Entonces, si la fe, sígame aquí y anota lo que puede y aprende lo que puede. Yo recuerdo que la semana pasada uno de los últimos pasajes que tocamos fue en el Salmo 1. No es necesario que vayamos, si quiere lo pone ahí como referencia, donde vimos que el hombre que teme a Dios, el hombre que no se mezcla en el consejo de malos, que no se reúne con gente que le afecta sus convicciones, dice: medita en su ley de día y de noche, y todo lo que hace ¿qué? Prosperará, será bendecido, todo le saldrá bien. Entonces, la fe se desarrolla al meditar la palabra. Usted medita en la palabra, usted se queda meditando en la palabra, usted se queda meditando en la grandeza de Dios, usted se queda meditando en las promesas de Dios, usted se queda meditando en todo lo que Dios a ti te ha hablado directamente a tu corazón, y eso hace que la fe ¿qué? La fe se desarrolla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pastor, ¿cómo se desarrolla el miedo? El miedo se desarrolla permitiendo usted que las mentiras anulen las promesas y usted se llene de preocupación. Una persona que le pone demasiada atención a las mentiras del enemigo será una persona que vivirá en una constante preocupación. Si usted alguna vez se ha puesto a analizar la palabra preocupación, yo lo he dicho otras veces, ningún problema, lo vuelvo a repetir. Si usted alguna vez ha analizado la palabra preocupación, se dará cuenta que es una palabra que tiene un prefijo. Si usted recuerda español, prefijo, el prefijo es preocupación.
Una persona se preocupa cuando se ocupa de algo que todavía no tiene que ocuparse. Entonces se preocupa. Hermano, hay gente que ya está afanada por lo que va a pasar a fin de año. No se afane. Dice la Biblia que cada día trae su propio ¿qué? Afán. Pero así como, pastor, entonces cada día puedo afanarme. No, porque Jesús nos dijo, cada día trae su propio afán. Y justamente donde dice cada día trae su propio afán, hay otro versículo que dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos. Entonces el hecho de que el afán venga no significa que te vas a afanar. El hecho de que el afán venga, cuando el afán te visite, tú lo vas a agarrar y le vas a decir al afán, no te quiero, no te recibo, no me interesas. Y lo lleva a la presencia de Dios. Y el Dios Todopoderoso se va a encargar de ti, de tu necesidad y de tu situación. Porque renunciaste al afán, renunciaste a la preocupación, renunciaste a las mentiras del diablo, que es como el miedo se desarrolla, y te agarraste de las promesas de Dios para que tu fe creciera por encima de las circunstancias. Es que esto es muy importante, hermano, porque quien pase meditando demasiado tiempo en el miedo, entre más usted medite en lo que el enemigo, el mundo y las noticias hablan, entre más usted medite en eso, eso se hará más fuerte en usted. Y cuando usted se da cuenta, usted será una persona que vive bajo pánico. Usted será una persona que vive bajo miedo. Usted será una persona que vivirá paralizada. Usted sabe, hermano, yo reprendo al diablo. Dios queriendo hacer con usted cosas tan grandes y usted paralizado por el miedo, por las mentiras, porque Satanás es el padre de toda mentira, pero nuestro Dios es el padre de toda verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dijo, Dios lo hará, y lo que Dios habló, lo ejecutará. Mientras el diablo te sople que viene una desgracia, no le haga caso, que lo que viene es algo grande de parte de Dios. Pero si usted medita en el miedo se hará en ti fuerte. El miedo crecerá, te vas a anticipar a desgracias que no han sucedido. Pero si usted medita en las promesas, la fe se hará en usted fuerte. Y todo lo que el enemigo quería hacer, Dios lo va a turbar, Dios lo va a frustrar. Los enemigos van a ser detenidos por los ángeles de Dios, y la fe va a crecer en ti. Alguien me regala una vega en esa casa en el nombre de Jesús. Entonces no podemos aprender, hermano, no debemos aprender a recibir el miedo. Usted no le tiene que dar lugar al temor. Bueno, yo decía la semana pasada, tristemente gente que vive bajo miedo se anticipa a eventos que no han sucedido, y ya ven desgracia, ven tragedia. No han puesto un negocio y ya lo ven quebrado. Pastor, viera que yo tuve un hombre muy malo, pastor. Viera qué terrible que era. Me fue infiel, era un canalla. Y ahora Dios tal vez le permite conocer otro hombre, restaurar su vida en Cristo, porque ella no fue la que rompió el pacto, fue él. Así que ya él no tiene derecho a rehacer su vida, ella sí. Y cada persona que se le acerca, tal vez enviado de parte de Dios, cree que Lucifer, serpiente antigua, o Belcebú, vive con miedo. Y son cosas que tienen que ser superadas. Usted tiene que renunciar al miedo y recibir la fe de la palabra de Dios. Si hemos estado declarando que este es un año de restauración, es como cuando una persona ha sido sana de algo, y fue sana de algo, y esa persona comienza a sentir nuevamente el síntoma, valga la redundancia, de aquello que fue sanado. El miedo le visita, y el miedo le dice: no, es que ya había sido sanado, regresó. Si usted no se prepara para ese ataque del enemigo, la mentira del diablo hará que para usted sea una verdad. Pero la única verdad es lo que está escrito en la palabra, que por las llagas de Jesús usted fue sanado. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Lo voy a volver a repetir. Una persona que fue sanada de algo. Pastor, vieras que yo tenía una hernia, y en un culto Dios me sanó. Yo sentí el fuego que bajó en mi columna, qué sé yo, en la parte lumbar o en la cervical, en la que haya sido. Y desde ese día, pastor, nunca más. Pero sucede que un día, recuerde que el enemigo no es creativo. Él no es creativo, él es un ser creado. Y él juega con tus emociones, con tus sentimientos. Y él parece que vuelve a traer un síntoma.
¿Y qué te dice el enemigo? No es que había sido sanado, no es que Dios te había quitado esa hernia, ha regresado. Usted le tiene que decir al diablo: el que tiene la hernia es usted en el cerebro, porque Dios a mí me sanó. Yo no acepto esa mentira. Él envió su palabra. ¿Alguien me está entendiendo? Usted comienza a desarrollar la fe en las promesas de Dios, y un corazón lleno de fe no tiene lugar para el miedo. Un corazón que se vacía de palabra será un terreno fértil para el miedo. Pero si usted tiene el corazón lleno de palabra, el diablo vendrá por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. No va a poder entrar. Ese corazón está firme, confiado en Jehová y lleno de la palabra. Alguien puede darle un aplauso bien fuerte y dele la gloria a Dios si usted está entendiendo la palabra. Vea lo que dice Mateo capítulo 14. Mateo 14. Quiero enseñarles acá un ejemplo excelente de cómo la fe es contrapuesta con el temor. Mateo capítulo 14. Quiero toda la iglesia prestando atención. Toda la iglesia. Mateo 14. Este es un pasaje poderosísimo. Lo hemos leído 50,000 veces, y aquí está la enseñanza de cómo en el reino trabajan los opuestos. Todo lo que el enemigo quiere hacer para bloquearte, neutralizarte, paralizarte. Mateo capítulo 14. En el Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Cuando lo tienen me regalan un amén bien cristiano, gloria a Jesús. Mateo 14, versículo 22. Diga conmigo: yo renuncio al miedo en el nombre de Jesús. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23, mucha atención. Versículo 23: despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí como solo. Verso 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era como contrario. Versículo 25. Versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Quiero que vaya viendo estas partes. Dice que, ¿qué le pasó a los discípulos? Se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron ¿qué? No lo oigo, hermano. ¿Dieron qué? ¿Dieron qué? Tiene que verlo en su Biblia. No se confíe en la pantalla, agarre su propia Biblia. Dice: y dieron voces de miedo. Palabra clave: voces de miedo. Verso 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ya usted y yo sabemos cómo era Pedrito, ¿verdad? Pedrito, versículo 28. Y hace Pedro. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Ven, wow, ven. Y mire qué poderoso. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ir a Jesús. Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí todo es maravilloso, hermano. Es más, hasta ahí, esta es una muestra maravillosa de lo que es lo sobrenatural. Conocemos esta historia. Los discípulos estaban en la barca, Jesús vino caminando hacia ellos. Ellos creen que es un fantasma. Ellos dieron voces de ¿qué? ¿Voces de qué? Ajá, voces de miedo. Voces de miedo. Sin embargo, Pedro, de atrevido, cuando Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo, tranquilo, soy yo. No se preocupen, soy yo. No teman, no teman, yo estoy aquí, soy yo. Pedro salió de la barca, empezó a caminar hacia Jesús. Versículo 30. Versículo 30. Quiero que lo lea detenidamente. Pero al ver, palabra clave. Si usted tiene una Biblia de papel, debería subrayarlo. Al ver
el fuerte viento que tuvo. Debería leerlo. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Qué fuerte, hermano. Señor, sálvame. El verso que sigue, por favor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Este pasaje, vea, hermano, si hay un pasaje que nos enseña sobre la fe y sobre el miedo en el mismo capítulo, es este. Me maravilló estudiarlo ahora. Me maravilló encontrar esas pequeñas frases, esas palabras, esas líneas que te enseñan a ti y a mí cómo viene el miedo. Hermano, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera? Veamos el versículo 30, creo que es el versículo 30. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Mire para acá, hermano. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba haciendo algo que ningún hombre en la historia de la Biblia lo había hecho. Nadie. Aún Moisés, con el poder sobrenatural que Dios le dio, él no caminó sobre las aguas, él caminó en medio de las aguas cuando el Señor le permitió abrir las aguas. Pero aquí vemos a Jesús. Jesús viene caminando sobre las aguas de manera sobrenatural. Pastor, ¿qué hizo que Pedro caminara sobre las aguas? La palabra de Jesús. Cuando le dijo: si eres tú, di que yo vaya. Y él le dijo: ven. Pedro obedeció la palabra. Cuando Pedro salió de la barca, Pedro caminó en fe. Oigan esto. Pedro caminó en fe. Pedro oyó la palabra de Jesús. Pero algo pasó. Que cuando Pedro va caminando, se activó algo que se puede activar en el creyente si no aprende a dominarlo en medio de los retos. ¿Sabe qué le pasó a Pedro? A Pedro se le activaron sus 5 sentidos naturales. Primero, Pedro recibe la palabra. Pedro baja de la barca y empieza a caminar. Hermano, no crucifiquemos a Pedro. Imagínese qué impactante caminar sobre las aguas. Imagínese qué impactante él ver a Jesús allá y que Jesús le diga: ven, y que Pedro comience a caminar. Vuelve a ver la barca y no se hunde. Pedro va caminando como un paladín, va caminando como un heraldo del evangelio, va caminando como un valiente. Pero algo sucedió. Pedro recordó que sus discípulos habían soltado voces de miedo. Así que aún Pedro, cuando salió de la barca, dejó de lado las voces del miedo y se enfocó en la voz de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Maranata Heredia? Cerrarle el oído a las voces del miedo y solamente caminar con la voz de Dios. Pero Pedro, habiendo sido un hombre de fe, hermano, habiendo sido Pedro el único hombre que hizo algo que nadie se había atrevido, porque ya me imagino los 11 discípulos. Déjeme ser pictórico, como serían hoy en día la iglesia. Ay, Pedro, mira Pedro jugando a Jesús. Y mira Pedro. Y Juan vuelve a ver a Mateo. Ay, Mateo, la sangre de Cristo. Mateo. Se nos va Pedrito. Se nos va Pedrito. Qué ridículo. Y donde ven a Pedrito caminando, se tuvieron que callar los 11. Porque mientras ellos se quedaron tomados por el miedo, Pedro caminó por la fe de la palabra. Usted decidirá si usted de los 11 que se quedan con miedo, o si usted va a ser la única persona que va a creer la palabra de Dios, que va a caminar en lo que Jesús le hable, que va a obedecer lo que Jesús le hable, y va a caminar por encima de lo que las voces de miedo le digan. Pero Pedro, cuando iba caminando, ¿sabe qué afectó a Pedro? A Pedro lo
afectó lo que él comenzó a ver. ¿Sabe qué afectó a la iglesia desde el 2020? Todavía hasta el día de hoy lo que ve. Hermano, a ti te neutraliza la fe, lo que ves y lo que oyes. Yo quisiera que usted cerrara la vista a lo que el mundo mentiroso te ofrece y usted solamente creyera lo que la palabra de Dios le ofrece. Cuando usted cree la palabra, usted le cierra los ojos a las estadísticas, le cierra los ojos a la economía del mundo, le cierra los ojos a los índices de muertes y se agarra de la palabra y dice: yo no moriré, sino que viviré. Yo no sé si me están entendiendo, hermano. ¿Cómo se desata el miedo? Después de que Dios a ti te dio una palabra, que tú comiences a oír y a ver lo que te neutraliza, que tú comiences a oír las voces de miedo y a ver las circunstancias. Eso suelta el miedo. Mientras Pedro cerró los ojos al viento, cerró sus oídos al miedo, Pedro caminó sobre los problemas. Y yo te reto, Maranata, a que tú le pises la cabeza al espíritu de miedo y camines por encima de acuerdo a lo que Dios a ti te ha prometido. Si alguien lo cree, alguien tiene que darle gloria. Hermano, hay que caminar por encima de lo que mis ojos ven, mis oídos oyen, o la gente incrédula te esté diciendo. Porque yo no sé si usted ha notado algo, hermano. Cuando usted va a comenzar algo grande en Dios, nadie lo apoya. Cuando usted ya arrancó y tiene 3 meses de estar viendo a Dios, la gente dice: parece que le va a ir bien. Y ya cuando usted está montado en la prosperidad, la gente dice: yo siempre supe que te iba a ir bien. Mentirosos. Por eso usted no puede actuar de acuerdo a las voces de miedo. Usted no puede actuar de acuerdo a lo que usted ve. Usted tiene que actuar de acuerdo a la convicción, de acuerdo a la fe, de acuerdo a la palabra, y creer que en ti se rompió maldiciones de muerte prematura y que tú vas a vivir una vida larga. Que en ti se rompió el vivir una vida enfermiza y vas a vivir una vida completamente saludable. ¿Cuánto afectan los 5 sentidos? Él había oído voces de miedo. Hermano, cuando usted se deja llevar por lo que la gente le diga, escúcheme, porque aquí tengo una línea. Cuando usted se deja llevar por lo que la gente le dice o por lo que usted ve, eso le roba lo más valioso que tiene un cristiano, que se llama la fe. Una vez mi apóstol predicó un mensaje hace muchos años. Él dijo: puedes perder amigos, puedes perder dinero, puedes perder una casa, puedes perder un montón de cosas, pero nunca pierdas la fe en la fidelidad de Dios. Por eso David decía, lo vimos la semana pasada: el día que temo, en ti confío. Y en ti confío. Yo quiero llevarlo a usted, con la ayuda del Espíritu Santo, a que usted renuncie a ese miedo. ¿Qué causó? ¿Qué causó que la fe de Pedro fallara? Escuche, ¿qué causó que la fe de Pedro fallara? El miedo lo dominó. Y Pedro se terminó rindiendo al miedo. Lo que vio, lo que oyó, lo hizo rendirse por completo al miedo. Ahora, cuando yo hacía esto, Dios hablaba en mi corazón. Y Dios me inquietaba y me decía: ¿usted sabe cuánta gente? ¿Usted recuerda cuando Pablo le dijo a Gálatas: habiendo comenzado en el espíritu, terminaste en qué? En la carne. Y el Señor ponía mi corazón y me inquietaba. ¿Cuánta gente comenzó su cristianismo en fe? Hermano, le creían a Dios. Gente obedeciendo los principios de la palabra. Sígame. Obedeciendo la palabra, sirviendo a Dios, caminando sobre las situaciones. Pero un día se pusieron a escuchar a gente que no tenían que oír. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted piensa lo que usted quiera, y por cierto está equivocado si contradice lo que yo digo.
pero se lo tengo que decir. Hermano, a usted sí lo afecta lo que usted oye. Hay gente que dice, cuénteme, a mí eso no me afecta. Es mentira. Si usted dice eso, usted está haciendo a Jesús mentiroso, porque fue mi Señor Jesucristo el que Marcos capítulo 4 dijo que a lo que usted oye se le añade. Todo lo que usted oye te afecta o te bendice. Gente comenzó su cristianismo en fe, buscaban a Dios, se congregaban, ayunaban, oraban, diezmaban, predicaban en la calle, ayudaban al necesitado. Cuando había vigilias venían, cuando había ayunos participaban, cuando había servicio lo hacía. Si había algo que hacer para el reino, siempre estaban presentes dando. Un día comenzaron a escuchar voces. Alguien dígame algo. Comenzaron a escuchar voces. Y gente que todo lo hacía con fe. Pastor, ¿y por qué usted habla tanto de fe? Porque la Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. Todas las cosas las hacemos con fe. Yo estoy con fe aquí predicando. Estudié y me preparé con fe, creyendo que de aquí el 99.9% le aplasta el cuello al miedo y va a caminar en la fe de la palabra de Dios. Y yo lo estoy predicando en fe. En fe. Ahora usted puede estar ahí sentado y decir, bueno, ya yo he oído otros mensajes de miedo. Hermano, aquí no importa cuántos mensajes usted haya oído, es a la hora de la prueba, cuando lo ataque el espíritu, ¿qué va a hacer usted? Esa es la verdad. Porque aquí yo no le hago el examen. El examen se lo hace el enemigo allá afuera, en la casa, cuando está solo y le vengan los pensamientos. Y si usted es una persona de temple, si usted es una mujer roble que se ha agarrado de la palabra, usted sabrá cerrar el oído a las voces del miedo. Usted sabrá cerrar sus ojos a lo que el mundo natural ofrece, y usted se va a agarrar de la palabra, va a creer la palabra, va a caminar como Pedro sobre las aguas. No le va a hacer caso a los 11 miedosos, le va a hacer caso al que te dijo ven y camina. Y cuando Dios a ti te dice ven, usted no le pregunte al cónyuge, no le pregunte a los hijos, no le pregunte a nadie si te van a acompañar. Usted tiene que caminar sobre la fe de la palabra. Y al fin y al cabo, a Pedro se le critica porque se hundió, pero ¿dónde está la gente humilde que dice no, a Pedro hay que admirarlo porque fue el único que caminó? Hermano, y cuando Jesús lo sacó del agua y le dijo sálvame, Jesús lo sacó. ¿Sabe qué pasó con Pedro? Pedro no se fue alzado en los hombros de Jesús. No, Pedro volvió a caminar en el agua, porque aunque tú falles un día, Dios te vuelve a levantar. Dios, no sé si me está entendiendo, Dios te vuelve a sacar y te vuelve a enseñar que el miedo tú lo puedes derrotar y la fe te puede llevar. Si va a aplaudir, denle un aplauso. Vamos a darle gloria a Dios, denle gloria a Dios. Alguien diga conmigo gloria a Dios. ¿Cuántos quieren sacudirse de todo miedo? Marcos capítulo 11 en el versículo 23. Mire qué importantes son las palabras. Marcos 11:23. Que las voces de miedo de los discípulos, cuando Pedro salió de la barca, las voces de miedo de los discípulos, cuando Pedro salió de la barca, no lo afectaron, porque caminó. Pero en el momento que vio el mar, el viento y aquella gran tempestad, y las voces de miedo regresaron. Usted tiene que tener mucho cuidado las palabras que salen de sus labios. Marcos 11:23. De cierto digo que cualquiera que dijere al monte quítate y échate en el mar, quítate y échate ¿dónde? En el mar, y no dudare ¿dónde? En su corazón, si lo creyere, que será hecho lo que dice, lo que diga, le será que hecho. Levante la mano conmigo, diga: mis palabras llenas de fe tendrán el respaldo del Espíritu Santo. Ahora, si las palabras no son llenas de fe y son cargadas de miedo, ¿qué va a hacer usted? Activar los demonios. A mí me marcó la frase de la semana pasada. No la tenía aquí, pero me marcó. De la misma manera que Dios no puede hacer nada contigo si tú no tienes fe, Satanás tampoco te puede tocar si tú no tienes miedo. Él usa el miedo para tocarte. Pero si él viene a ti y no encuentra miedo, por un camino vino, por 7 caminos tiene que salir huyendo. No te puede tocar.
Alguien se alegra de que el enemigo no lo puede tocar. Uy, hermano, a mí sí me bendice esto. Tú puedes concentrar toda tu fe contra el problema. Tú puedes concentrar, oído, tú puedes concentrar tus palabras, tu fe contra la situación. Las voces de miedo afectaron a Pedro. Tus voces o te afectan o te bendicen, o te llenan de fe o te llenan de miedo. Hermano, me he descubierto, hoy tercera semana hablando sobre el miedo, me he descubierto cosa que nunca me había pasado. Y han habido momentos donde yo mismo me he descubierto, descubrido, dijo el Polo, me he descubierto que si no cuido cierta línea, suelto una palabra de miedo. Y son voces de miedo. Viene la situación, una voz de miedo. Viene un dictamen médico, una voz de miedo. Usted sabe que dentro de la sabiduría es saludable, máxima después de cierta edad, es saludable irse a hacer ciertos chequeos. No van a decir amén porque ustedes tienen más fe que el pastor. Pero a veces es muy saludable que usted vaya y se haga un examen de sangre, un examen de no sé qué. ¿Sabe por qué hay gente que no se lo hace? ¿Usted sabe? Ay, ¿y si me sale? ¿Y si me sale qué? No, pastor, pero yo creo. No, hermano, no se trata que usted a mí me diga si usted cree. Se trata de que usted sepa de qué está lleno su corazón. Si su corazón está lleno de fe o su corazón está lleno de miedo. Esto es muy serio, iglesia. Esto es muy serio. Cuando viene la situación, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? De tu boca tiene que salir: yo sé en quién he creído. ¿Sabe qué dijo Job? Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él me levantará. Así que quiere decir que pasando los momentos más fuertes, de allí Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Diga conmigo: he sido destinado a la bendición de Dios. Ahora, ¿quién es el único? ¿Quién es el único que puede detener el poder de la fe en usted? Usted mismo, permitiendo que el miedo opere. Cuando usted permita que el miedo opere en su vida, hay una derrota fija, y usted permite que el miedo lo domine y lo paraliza. Un músico con miedo no podrá fluir nunca. Un director de alabanza, si el director de alabanza sube aquí, una cosa es que usted tiemble ante la presencia de Dios. Hermano, nunca pierda el temor de Dios. Usted se ha ministrado. Los músicos, por más bueno que sea, usted puede manejar su instrumento. Usted es algo bestial, algo bárbaro, y puede manejar la Biblia así, que cuando usted suba a este altar, a usted le tiene que dar todavía algo aquí, un temorcito. Pero ese no es miedo, ese es un temor santo, de que usted quiere menguar para que solamente Jesús crezca. Pero después de eso, escúcheme, en directores, después de eso, si usted no se la cree, cuando usted sube aquí arriba, redundante por cierto, cuando usted sube aquí y usted comienza paralizado, y usted bendiciones, hermano, se lo comió el miedo, y usted no ha recibido un espíritu de temor para estar esclavo. Usted necesita subir aquí libre, porque la gente que viene allá
necesita ser libre. Y usted es el instrumento en la mano de Dios en ese momento, para que Dios a usted lo use como un martillo de guerra. Alguien me está oyendo. Para que Dios a usted lo use, sea predicando la palabra. Usted en su geo no puede sentarse paniqueado, que no maneja la palabra. Usted tiene que llegar con seguridad de que Dios está con usted, que usted trae los oráculos santos en esa noche. Usted trae la palabra, y esa palabra no va a volver atrás vacía, como esta palabra tampoco va a volver atrás vacía. Esta palabra te va a fortalecer, te va a llenar, te va a hacer comerte el mundo, te vas a volver en un león o una leona, y le vas a creer a Dios. Alguien le puede dar un aplauso, denle la gloria a Dios bien fuerte en esta noche. Vamos. Usted no puede ir con miedo, hermano. Usted no puede ir con miedo. Si usted sube con miedo, ministra con miedo y todo lo hace con miedo, y usted permite el dominio del miedo en tu cuerpo, derrota tu fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Alguien quiere más fe en esta casa? A usted le está llegando, a usted le está llegando. Diga conmigo: todo problema se va a quitar en el nombre de Jesús. Dígalo más fuerte, como que usted está vivo y se comió esos 7 pintos. Diga: todo problema será derrotado en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo es la gente de fe? La gente de fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Así es la gente de fe. Cuando usted habla palabras de fe, el demonio de miedo se va. El demonio de miedo no tiene lugar, no tiene oportunidad en tu corazón. ¿Qué dice Mateo 12:34? Voy rápido. Mateo 12:34, por mucho material. Mateo 12:34. Aquí es donde yo me he descubierto estas 3 semanas. Y cuando yo siento que se me va a salir, pongo freno en mi boca. Mateo 12:34. De la abundancia, de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿su corazón está lleno de fe o de miedo? Usted me puede decir a mí que de fe. No me diga que de fe. Es que eso se ve como usted habla. Le voy a decir cuáles son las palabras más pegadas en la boca de la gente. Ay, hermano, temo que no podré ir. Temo. Pastor, no sea tan extremista. Prefiero ser extremista. Y por cierto, me va bastante bien y soy bendecido por la gracia de Dios. Ojalá usted sea extremista. Temo que no podré ir. ¿Qué dice la gente? Uy, es que tengo miedo que sea así. Ajá. Entonces va a ser así. Uy, es que yo temo que a mi hija, ese sinvergüenza, le haga un daño. Entonces mejor ni la deje salir con él. Más si es un sinvergüenza. ¿Qué dice la gente? Uy, casi me muero el susto. ¿Ah, de verdad? Casi se muere. Wow. Uy, pastor, mira qué fuerte. Venía para la iglesia y casi me da un infarto. Y yo, ¿qué? Casi me da un infarto. O la gente que dice: no salga sin su abrigo porque su mamá tiene miedo que usted se enferme. Mano, usted lo ve así tan sencillo, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Segunda de Timoteo 1:7. Vamos a ver qué recibimos. Segunda de Timoteo 1:7. Diga conmigo: yo estoy lleno de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué nos decía Pablito? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios. Ay, Padre, ¿cuántos van a recibir esa promesa, gloria? Porque no nos ha dado Dios ¿espíritu de qué? No, pero dígalo fuerte, porque así usted no espanta ni una mosca. Porque no nos ha dado Dios espíritu de qué. ¿Espíritu de qué? De cobardía. Ahí podemos quedarnos toda la noche. De cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor, Padre Santo. ¿Y qué más? Y dominio propio. ¿Sabía usted que los cobardes no heredan el reino? ¿Sabía usted que la cobardía es del diablo?
¿Sabía usted que la cobardía era parte de la vieja naturaleza cuando el espíritu no había sido regenerado? Pero que ahora que usted tiene a Jesús y Él es el Señor de la vida, y Él es tu capitán, y Él es Jehová de los ejércitos, y Él es el Dios de los escuadrones de Israel, la cobardía ya no vive en ti. Lo que vive en ti es el poder, es el amor, es el dominio propio. Yo lo voy a volver a repetir. Ahora Jesús vive en tu vida. Ahora es el Señor de tu vida. Ahora es el Dios de los escuadrones de Israel. Ahora Jehová de los ejércitos. Ahora es tu Padre, y Él no ha puesto en ti cobardía. Él no ha puesto en ti miedo. Él no ha puesto en ti temor. Él ha puesto en ti poder. Él ha puesto en ti amor, y Él ha puesto en ti dominio propio. Así que cuando venga el enemigo con emociones, ay pastor, usted no se puede dejar llevar por las emociones, porque usted tiene dominio propio. Y cuando usted tiene dominio propio, las emociones que querían llenarlo de miedo se van a tener que sujetar, se van a tener que dejar dominar, porque Dios te dio poder, te dio amor y te dio dominio propio. Las emociones, hermano, Padre Santo, ¿qué hacemos con las emociones? Para las emociones, el dominio propio. Una mala noticia. ¿Cómo la gente recibe una mala noticia? O sea, hay gente, hermano, hay gente que pierde la cabeza. Hay gente que pierde la razón. Hay gente que entra en una crisis. Yo sé lo que yo le hablo. Yo puedo predicar esto. Como un día me dijo mi pastor David, tú puedes enseñar sobre momentos de crisis, cómo confrontarlos. Personas con una mala noticia, hermano, rompen sus emociones y entran en crisis. Todo el mundo paga los platos rotos de la mala noticia, como si toda esa gente tuviera la culpa de lo que te pasó. Automáticamente las emociones comienzan a soplar a tu mente, comienzan a soplar tu oído, comienzan a soplar a tus pensamientos, y la gente comienza a llenarse de miedo. No, hermano, aún las emociones están sujetas a algo que Dios te dio: el dominio propio. Quiere decir que el dominio propio derrota el miedo, el amor derrota el miedo, y el poder de Dios derrota el miedo. Mientras a ti te ataca un solo demonio que se llama miedo, Dios a ti te dio tres cosas: te dio poder, te dio amor y te dio dominio propio. Pastor, ¿y por qué el amor es importante? Se lo enseñó la semana que viene, pero le puedo decir ahorita algo que no está en las notas, pero está en la Biblia. Cuando una persona recibe una mala noticia de una enfermedad de un ser querido, y el miedo viene. Si Dios a ti no te dio miedo y te dio amor, pastor, ¿y de qué me sirve el amor cuando lo que necesito es pelear? Porque la fe obra, trabaja por el amor. Entonces te tocó enfrentar una situación, te tocó pelear, vino un dictamen, qué sé yo, tiene que llevar a su hija corriendo al hospital para que le hagan una apendicitis, porque si no se le hace una peritonitis. Creo que se llama así, peritonitis se llama así. Y si usted es una persona que no sabe manejar sus emociones, usted se va a volver loco. En lugar de agarrar a su chiquita, a su chiquito, le pone un abrigo, la monta en un carro y sale volando para el hospital. Ahí que manejó dominio propio. Las emociones que fueron se sujetaron al dominio propio. Pero ahí está la cobardía tocándote. Uy, ¿qué le va a pasar si no llegas a tiempo? Y eso le explota y se contamina y se muere. Ya el dominio propio trabajó, sujetaste las emociones. Mi amor, vamos. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Tomando autoridad. Mi amor, tranquila, que Dios está con nosotros. Atamos al diablo. Todo espíritu que quiera tomar ventaja, lo sometemos bajo los pies de Cristo. Ahí que está operando el poder. Y cuando usted llega y lo entrega al especialista, ¿qué le queda a usted? Confiar en Dios. ¿Y de dónde sacó la fe? Del amor. Porque tú amas tanto a tu hijo que toda la fe, usted en ese momento no está pensando ni en el próximo contrato, ni en la próxima casa, ni en el próximo usted. Toda la fe suya está centrada en su hijo, y tu fe va a trabajar por el amor que le tienes a tu hijo. Hermano, ¿quiere que le diga algo? Por todo lado el espíritu de miedo es derrotado, porque Dios te dio amor, poder
poder y dominio propio. Y venga lo que venga, usted puede tener la victoria. Alguien dele gloria a Dios si usted está recibiendo la enseñanza y usted puede entender cómo manejar este tipo de situaciones. Alguien dígame un amén en el nombre de Jesús. Por eso usted tiene que aprender a conocer la palabra. Isaías 54, ya casi termino. Alguien diga conmigo, gloria a Dios. Isaías 54. Mire esta escritura tan poderosa. Isaías 54, versículo 14. Con justicia, wow, con justicia serás adornada. Quiero que lea ese pasaje lento, porque se necesita comprensión. Lo que nos enseñaban en la escuela y en el colegio, comprensión de lectura. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, coma, y de temor. La gente dice, ¿por qué está ensalada? No está claro. Léalo bien, comprensión de lectura. Con justicia serás adornada. Esa es una promesa para la iglesia. Isaías profetizándole a la iglesia. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor. ¿Cómo que no temerás? Y de temor, porque no se acercará a ti. Pastor, ¿cómo funciona esta promesa? Con justicia serás adornada y estarás lejos de ¿qué? Quiero que lo lea. ¿Estará lejos de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Levante la mano conmigo y diga: yo soy libre de toda opresión. Oh, mire cómo el miedo oprime, hermano. Hermano, mire cómo el miedo oprime. Leámoslo nuevamente. Estarás lejos de opresión. Pastor, ¿cómo? Vamos a leerlo por partes. Vamos a disecar este verso. Pastor, ¿cómo es que yo voy a estar lejos de opresión? Porque no temeré. Ahí está. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión. Pastor, ¿cómo yo estoy lejos de opresión? Enséñeme la promesa por partes. ¿Cómo yo estoy lejos de opresión? Porque yo no voy a temer. Pero entonces ahora quite la frase porque no temerás. No temerás me explica cómo yo voy a estar lejos de opresión. Entonces déjeme leerle el versículo así y lo va a entender mejor. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión y de temor. ¿Están entendiendo? No, es que si lo entiende, usted verá cuán asqueroso es el temor. Cómo el temor te oprime, cómo el temor te paraliza, cómo el temor te neutraliza, te llena de pánico y te roba todo tu potencial en Dios. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión. Imagínese que no está aquí porque no temerás. Estarás lejos de opresión y de temor, porque no se acercará a ti. Ahora, ¿cómo hago yo para ser lejos de la opresión? No teniendo miedo. Si tú tienes miedo, no podrás ser libre de la opresión y del demonio, del terror. Quiero que lo ponga en nueva versión internacional. Pastor, ¿y cómo yo logro mantenerme con esa seguridad? La nueva versión internacional, NVI. Quiero que lo lea. Si tiene un dispositivo electrónico, magnífico. Y si no, las pantallas están para su beneficio. Serás, mire qué tremendo. Valera dice: con justicia serás adornada. Como dice nueva versión internacional, serás. Eso es muy diferente. Bueno, mira. Una cosa es un adorno, otra cosa es que a ti te establecen. ¿No me está oyendo? Una cosa es un adorno, otra cosa es ser establecido. Y Dios a usted y a mí nos estableció
en la justicia. ¿Sabe qué significa que nos estableció en la justicia? Que la protección tuya no depende de cuán perfecto tú eres. Tu protección, la libertad de la opresión y la libertad del miedo depende de la justicia donde Dios a ti te puso. Es decir, Dios a ti, Padre, ¿cómo lo explico? Dios a ti y a mí nos puso en un lugar en el reino de Dios que se llama justicia, y allí el diablo no te puede tocar, la opresión no te puede tocar y el miedo no te puede tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te estableció. Ok, quiere que le diga por qué hay personas que muchas veces les da miedo hacer ciertas cosas, porque ellos no se sienten capaces, porque sienten que le fallaron a Dios, porque caminan bajo condenación o miedo, o porque en algo no han dado la talla. Tengo muy buenas noticias. No es que te estoy dando una licencia para que no cambies, no busques a Dios y no te esfuerces. Eso hay que hacerlo, mis amados. Pero cuando se trata de este tipo de promesa, Dios a ti te estableció en un lugar de justicia, independientemente de lo que tú hagas, en la justicia de Dios en Cristo. Y cuando tú eres establecido en la justicia, lejos de ti estará la opresión. Nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Está el temor que trae opresión, y hay un nivel mayor que se llama el terror. Pues Dios a ti te da victoria sobre el miedo, sobre el temor y sobre algo más grande que se llama el terror. Usted es libre de terror, usted es libre del miedo, usted es libre del temor, porque Dios a usted lo estableció en la justicia. Mira, te voy a decir algo. Si usted cree que yo soy muy religioso, está bien, pero hay cristianos que les gusta ver películas de terror. No de aquí, la gente por allá. Y usted cree que uno es extremista, pero esas películas abren portales en el mundo espiritual. Usted dice, pero a mí no me da miedo. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Discúlpeme que sea tan directo, mi amor. Usted no sabe nada del mundo espiritual. Y prueba de que no sabe nada del mundo espiritual es porque vuelva a ver su vida espiritual como está. Esas películas abren portales de demonios. Pastor, pero a mí no me da miedo. Pero tienes hijos y ya le abriste la pantalla a los demonios. Cuando comiencen a atacar a tu hijo, no me lo traiga a mí para que le reprenda el demonio de miedo, porque usted fue el culpable viendo películas que no se tienen que ver. Les acabo de matar una vaca sagrada. Se saben todas las series de las películas y no se saben promesas contra el miedo. Mano, esto es serio. Nosotros se lo dijimos a nuestros hijos en estos días. Esas películas no se ven. No se ven. Hay películas, hermano, que han estrenado en cines de este tipo de miedo, de terror. Las han estrenado en cines, y en esos países, en las salas de cines, algunos las han visto y salen endemoniados y terminan matando, apuñalando, disparando a gente que fue a ver la misma película. Pastor, pues a mí no ve que yo la descargo. Sigue entonces, que no hay que verlas. Todo eso le abre la puerta al enemigo. Y mucha lucha tenemos ya como para que de una manera tan fácil el enemigo entre a dañar la paz, la bendición y el gozo de tu casa. Diga conmigo, el Señor me ha dado. Más fuerte, diga, el Señor me ha dado amor, poder y dominio propio. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Aplique a su mente las promesas de la palabra. Aplique a su mente la autoridad de Dios. Renueve su forma de pensar hasta que usted se ponga totalmente en línea con la palabra. Y le digo algo. Entre más tiempo usted pase en la Biblia, usted va a reprogramar su manera de pensar. El temor
se va a transformar en fe. Los pensamientos de muerte se van a convertir en pensamientos de vida. Y en vez de tener convicción, ay, póngase un suéter porque me da miedo que se enferme, en lugar de estar pensando en la enfermedad, tus convicciones serán que en todo lugar donde tú estés, el manto de sanidad reposará sobre tu vida. ¿Sabe qué se respira en este ambiente? La fe de la palabra de Dios. El justo está firme y confiado como un león. No el león de aquí, no, el león de la Biblia, como un león. No se enoje, era un chiste para algunos. El justo, como dijo mi hija, por su fe vivirá. Y si retrocede, no agrada a Dios. Por eso Dios a ti no te dio cobardía, no te dio miedo, te dio amor, poder y dominio propio. Lo mejor está por